Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy bienvenido a este espacio. Yo soy Jorgelina Lagos, periodista especializada en el mundo del arte y del entretenimiento. Y bueno, desde ya le estoy diciendo, suscríbase, como les pido siempre, y porque seguramente usted, si ha elegido este canal, es porque sabe que lo va a pasar bien. Y hoy vamos a hablar, ya hemos hablado de el Código Hayes en Estados Unidos y después vamos a hablar del macartismo, pero todo eso fue consecuencia de algo que había venido sucediendo en el cine, en el mundo del cine en los Estados Unidos. El año pasado, el anteaño, no, el año pasado, comienzos del 2023, me acuerdo que hubo una película que yo acabo de revisar que se llamó Babylon o Babilonia, de Damien Chazelle. Damien Chazelle había hecho La La Land, una película donde él intentó recrear las comedias musicales hollywoodenses. Bueno, en Babilonia o en Babylon, él tomó actores muy conocidos como Margot Robbie, por ejemplo, o Brad Pitt, y los lanzó adentro de una circunstancia que vivieron los Estados Unidos a lo largo de toda la década del 20. Ya les he dicho que en el mundo del cine, sobre todo copiando de alguna manera lo que sucedía en los estudios cinematográficos del viejo continente, la Dolce Vita era muy frecuente. Y las orgías y las bacanales eran moneda corriente. En Hollywood, en Los Ángeles, en California, entre la gente que integraba sobre todo los niveles superiores dentro de la gente del mundo del cine. Estoy hablando de productores, de directores, de actores y de actrices. Y los otros tenían una participación más chiquita, pero no se divertían tanto como estos otros que después trascendieron. Hubo un libro muy conocido en la década del 70, 60 o 70, que se llamó Babilonia, de Kenneth Anger, un autor, un periodista, que se largó a contar, digo se largó porque lo hizo así de una manera bastante elemental y torpe, a contar los entretelones de la vida de Hollywood en la década del 20, toda la década del 20, desde el final de la Primera Guerra Mundial hasta que apareció, digamos, ya las cosas habían pasado de verde a verde oscuro y apareció el Código Hayes, que ya les he dicho que el Código Hayes fue una comisión que intentó volver las cosas a lo que el ciudadano medio norteamericano quería que fuera: la familia, Dios, patria, hogar. Bueno, pero mientras tanto, en Hollywood, la cosa se había desmadrado de una manera tal que provocaba el escándalo de la opinión pública, porque se iban filtrando. Y si usted ve la película Babilonia de Damien Chazelle, con esos actores que yo le digo y muchos más, se da cuenta que allí las orgías eran moneda corriente. En esa película se ven momentos tremendos. Hasta a mí me causaron cierto resquemor, porque todo eran cientos de personas en unos palacios inmensos, los palacios hollywoodenses, que la naciente industria del cine ya estaba proveyendo de mucho dinero, de mucho dinero. Entonces, se vivía como en las cortes europeas, pero con una lasitud, con una displicencia, con un toque escandaloso, que era realmente tremendo. Si usted ve esa película, ahí va a ver reflejado ese libro que yo le estoy diciendo, que nunca se supo realmente de dónde él sacó esos datos. Algunos fueron muy conocidos y la opinión pública y la prensa lo difundieron.
pero otros datos que él lanzó sobre bisexualidad, homosexualidad, festicholas, orgías con drogas y mucho alcohol. Bueno, habrá que ver hasta dónde fue cierto todo eso. Yo ese libro lo leí, no sé dónde lo tengo ahora, por eso no se lo muestro, pero en su momento, en la década del 80 o 90, yo lo conseguí. Ya no se consigue más. A lo mejor por Mercado Libre lo puede conseguir, no le estoy haciendo publicidad a nadie. Simplemente, si a usted le interesa, puede conseguirlo. Bueno, allí en esta película, usted va a ver cómo todo se tomaba de una manera tan liviana y cómo los directores y productores se las ingeniaban para hacer varias producciones al mismo tiempo en los precarios escenarios o sets de la época, que muchas veces eran a cielo abierto, porque justamente, ¿por qué fueron a parar allí todos los que formaron la meca del cine? Porque el sol en California es esplendoroso, no llueve casi nunca y podían filmar así con las condiciones precarias del momento. Habían traído todas las máquinas cinematográficas de Europa y las llevaron a Los Ángeles, a toda esa zona de California donde se hicieron las primeras producciones. Y en Babilonia, la película esta que yo le digo de hace pocos meses atrás, se recrean algunas situaciones que después fueron vistas por los espectadores en distintas producciones. Por ejemplo, la primera película de largometraje donde un director estadounidense hace un filme donde trata sobre las bajezas del ser humano, una película muda de 1916 que se llamó Intolerancia. Intolerancia trata a lo largo de 2 horas y media distintos 4 circunstancias del ser humano en distintas épocas de la humanidad. Una de ellas está ubicada en la ciudad de Babilonia, justamente. Otra tiene que ver con el mundo de la política del momento en los Estados Unidos. Otra con una circunstancia familiar. Son 4 grandes historias que a lo largo de 2 horas y media en blanco y negro y en cine mudo con títulos, los ciudadanos norteamericanos fueron, dándose cuenta de que el cine servía para otras cosas. Servía para denunciar, por ejemplo, porque también estaba una parte de la sociedad bastante pacata. No querían que eso trascendiera y se diera a conocer. Entonces aplaudieron esa película del director David Griffith que se llamó Intolerancia. Y para seguir con el hilo de la cuestión, en el año 1985-86, los hermanos Taviani, que habían hecho Padre Padrone, hicieron una producción, filmaron una película que se llamó Good Morning Babilonia o Buenos Días Babilonia. 2 italianos que van en la década del 15-20, 1915-1920, a Hollywood a trabajar porque se han quedado sin trabajo en su tierra natal. Ya Italia estaba viviendo momentos difíciles y se van a trabajar como tramoyistas en el naciente mundo de la meca del cine. Y allí lo conocen al director, esto en la película de los hermanos Taviani. Allí se supone que estos 2 obreros italianos que se han especializado en la restauración de iglesias, eran marmoleros, ayudan al director David Griffith a hacer algunas de las monumentales piezas que tuvo la película Intolerancia. Bueno, y siguiendo con esta cuestión, en el filme Babilonia de 2022-2023, se sigue o se muestra cómo se hacían las producciones en ese momento. Es muy divertido, es una película muy larga, dura casi 3 horas, no tuvo éxito de público, lamentablemente, porque es una película muy bien realizada,
donde se muestra muy bien todas las exageraciones y los desmadres que tenía el mundo del cine en ese momento. Además, con las actuaciones, sobre todo la actuación de Margot Robbie, que más allá de Érase una vez en Hollywood o de Barbie, acá está, en esta producción que yo le digo Babilonia, está fantástica. Fantástica, es una gran actriz, es una mujer bellísima y da para mucho, da para mucho. Ya la habíamos visto como debutante en El Lobo de Wall Street y a mí me pareció que yo estaba ante una belleza de mujer y además una actriz estupenda. Y aquí en Babilonia, que acabo de ver, anoche estuve viendo algunos fragmentos, porque ya la había visto, de esta película que es bastante larga, me di cuenta que está realmente fantástica. Bueno, esto era para traerle a usted un momento de la historia del cine hollywoodense, que copió mucho de las formas de vida de los actores, directores, etcétera, productores del cine europeo. Ya le he dicho que en ese momento en el cine europeo era muy común, por ejemplo, la bisexualidad. Y Marlene Dietrich, cuando llegó a Hollywood, después de hacer El Ángel Azul, que fue contratada por los estudios hollywoodenses, en una película llamada Marruecos o Morocco, se atrevió a besar en la boca a una actriz. Para ella era común. Para la opinión pública norteamericana fue un escándalo terrible. Todo eso se ve de alguna manera con nombres, algunos reales y otros figurados, en esta película que se llama Babilonia, donde se muestra por qué los estadounidenses después llegaron a apretar las clavijas. Ellos no habían pasado en territorio propio la guerra mundial, la Primera Guerra Mundial. Habían estado, sí, de alguna manera involucrados, pero el terror o el horror que vivió Europa, no. Ellos no lo habían vivido, entonces tomaban la vida más en solfa, de otra manera, se permitían muchas licencias, pero la opinión pública pegó el grito. Entonces empezó a funcionar lo que después se llamó el Código Hays. Y del Código Hays después pasó al macartismo. ¿Qué es el macartismo? También lo vamos a comentar aquí en este programa, porque este programa no se pierde nada de todo eso que tiene que ver con el mundo del entretenimiento y del séptimo arte en este caso. Bueno, yo quiero despedirme ahora. Ya con esto hemos tenido un pantallazo de lo que fue Hollywood en la década del 20. Hubo asesinatos, hubo muertes, hubo estupro, hubo violaciones. Todo quedaba así un poquito escondido bajo la alfombra. Pero la opinión pública se fue enterando de a poco y pusieron, como les decía, el grito en el cielo, y entonces tuvo que venir sí o sí el Código Hays, porque ya eso no podía ser. No sé si ahora se siguen haciendo las mismas cosas. ¿Qué quiere que le diga? Yo creo que sí, porque ya la gente se ha acostumbrado a la droga, al alcohol, a las violaciones, a el consentimiento mutuo, en fin. Permiso y gracias. Creo que ahora las cosas se pueden dar de la misma manera, con otras drogas, con otros estupefacientes, con otras modas. Pero si usted piensa en los hermanos Weinstein o Weinstein, uno de ellos preso y el otro escapado, se da cuenta que aquello de la década del 20, con mayores o menores altibajos, siguió adelante. ¿Qué pasará de aquí en adelante? No sé. Ya se solucionó el problema de la huelga en Hollywood y bueno, el mundo sigue andando. Señores, esto ha sido todo por hoy. No se olvide, suscríbase, deme like, ayúdeme para que podamos seguir juntos en este programa que nos trae lo mejor del mundo del arte y del entretenimiento, por lo menos
esas pildoritas diferentes que a usted a veces le gusta escuchar y a mí me gusta revelar. Chao, un beso grande para todos, hasta cualquier momento.